Ya estamos, señoras y señores, iniciando esta que es la última conversación del día con estupendo ánimo con nuestro panel acá en página 13. Enrique Mujica, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Señoras y señores, presentando a Carlos Gajardo, buenas tardes. Muy Carlos. buenas tardes. Y don Juan Francisco Gari, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos estábamos riendo al inicio del programa cuando se abrieron los micrófonos porque, voy a contar la verdad. Carlos Gajardo me acaba de contar que antes de subir al estudio, Juan Francisco Gari le dijo que este era el último programa de ustedes juntos. ¿Cierto? Me contaste eso recién. Sí. Sí, la verdad. Sí, Yo lo la escuché verdad. también porque estaba en la oficina contigua. ¿Escuchaste? Escuché O sea, la el declaración. acerto es certero, correcto. Aclaro que fue una broma. Ah, era una broma. Era una broma. ¿Era una broma, porque- Juan Francisco? Lo que pasa es que el martes se anuncia el gabinete. Si ese es el contexto, Yo el paraguas de todo esto. yo como tengo fuentes, me dicen que había andado ahí En la OPE. en la famosa En la OPE. gloria. ¿Por el lado de la Gloria o por el lado de la otra calle que siempre se me olvida cómo se llama? Mira, voy a ¿Cómo se confirmar algo y ¿Dónde voy está el a estacionamiento? ¿Cómo se llama esa desmentir calle? otro. Voy a confirmar que he estado en mi función de director ejecutivo de Pivotes. Así que, porque estamos ahí impulsando las medidas de Pivotes para que el próximo Impulsando gobierno las... políticas públicas. Así es. Sí, vos te das Es mejor que impulsarla desde dentro del gobierno. Sí, po, para que se impulse Por bien. impulso, diga. Sí, po. La Castellana, gracias, Anita. ¿Vaya en auto? A veces sí, La a veces Castellana. no. La Castellana, ahí está el estacionamiento. Sí. Donde está la oficina, como el lugar de la prensa. Y está el lugar de las vocerías de Mara Cedini. No, sí lo conoce perfecto. Esa no me han tocado a mí. ¿Hay fotogénero humano? No sé. ¿Adentro? No he visto. Pero viste las fotos de la campaña. Con OPE y todo lo Ah, tampoco la vi. Ya, chao, chao. Se está haciendo el loco. Sí. Está acusando demencia. Qué poco, Está fingiendo No, demencia. qué El poco manual- observador estuve. Manual Gary del candidato. Pasó ¿Te directo vas a a la ir, oficina Gary? ¿Te de vas a ir Jack. del programa? No, fiel a Tele 13. No, pero no podéis ser ministro y ni subsecretario y columnista, no puede ser. Fiel a Tele Tenés 13 que Radio, elegir. entonces. Tenés que elegir. Fiel. ¿Ven? Otra negativa más para el presidente electo. Te van a cobrar esto. Eso asume. Oye, No, todo esto es Nervioso, broma. está Que, nervioso, no, que en la Gary. OPE que no se lo vayan a tomar en serio. si esto después es va a broma. decir No, Gali que no me nombraron ministro porque se filtró. por culpa de página 13. Exacto. No, pero el presidente nunca se le dice que no, así que No, salvo que estés trabajando en Argentina. diga. Oye, a mí eso me lo dijeron cuando yo era chico. Me dijeron, no, al presidente de la República jamás se le dice que no. Y he conocido tanta gente que ha dicho que no. Sí, No a también. este, ¿ah? No a este, a varios. No, a varios, sí, también. sí, le dicen que no. Y hay otros que inventan que De hecho, dijeron Carlos que no. Gajardo también ha dicho que no. No, yo no he dicho nada. Te estás haciendo el lobo, ya, ¿viste? Bien, ahora Gajardo no quiere. Ah, Fíjate voy a que empatizar, se- voy a empatizar con Carlos Gajardo. Los 1000 avances y las contradicciones. Oh, ¿viste la lista de los 1000 avances? Sí, pero está, Tuvo cambios hoy día. Son Sí. 999. No, es que apareció la era 307 la medida de ley Nain no Retamal, no la mencionaban como ley Nain No, Retamal, se mencionaba de otra manera. Fortalecimiento. Ahora es eso, 306. De la fortalecimiento policía. ahora y es gendarmería. 306. Ah, ahora apareció como 306. Sí, pero la que se apareció es la 327. Se pasa la 326 a la 328. Ah, Mm. está raro eso. Pero Ahora, bueno, una lista en desarrollo. sí, eso me dijeron que en la mañana de la SECOM le decían a la Paula Comandarian, a mí no me dijeron, porque no pregunté. La Paula me decía que era una cosa, era exactamente un trabajo en desarrollo, work in progress, como los artistas. Mira, yo creo que este de los 1000 avances que trató de hacerse, ¿no es cierto?, de una ofensiva comunicacional para mostrar el resultado, una especie de balance, ¿no es cierto?, del gobierno Partió firme, Gali. de Gabriel Boric. En con mi opinión, tono- no, Sí, severo. es que sé que yo creo que en esto va mucho más allá de del número de las medidas, e incluso se ha hecho harto burla en redes sociales porque hay algunas medidas que son bastante rídiculas, no sé, mantuvimos el visa waiver. Es como, Con todo respeto. Bueno, se podría haber perdido. no, claro, no, sí está bien. A y- partir de la próxima semana le Sí. exigen visa a 75 países, ¿cómo es? Sí. Porque aquí No, la se visa. detuvo el análisis de las Eso. visas de inmigrantes para 75 No, países. seguimos siendo No país lo fronterizo miremos. de Argentina, seguimos siendo país fronterizo de Argentina, también podría haber puesto. Seguimos No. colindando con Bolivia. ¿Ah? No, o sea, por eso te digo, los Sub- avances... Subcomisaría en Mayoco. ¿Amerita o no amerita? Pero es que, ¿sabéis qué? ¿Parte de los 1000? No ninguneamos a Mayoco. Más que fijarme Saludos a en la eso, gente de quiero poner la atención en algunas que son total y absolutamente contradictorias con lo que prometió el actual gobierno al inicio. ¿Mm? Entonces, cuando uno de los avances, de los 1000 avances, es haber aprobado el TPP-11, por ejemplo. ¿Mm?
uno de los 1000 avances es haber modificado la regulación migratoria en la Carta Fundamental. ¿Para qué? Para que aquellas personas que son detenidas para ser expulsadas lo puedan ser no por 24 horas, sino que por 5 días. Y entonces ahí yo empecé a acordarme, oye, pero si no fue el diputado Boric, la diputada Vallejo, el diputado Jackson, el diputado Monsalve, los que fueron al Tribunal Constitucional para recurrir en contra del plazo, de ampliar el plazo para retener a las personas para poder materializar sus expulsiones, acusando que eso vulneraba seriamente derechos humanos. La memoria de Gali es feroz, ¿eh? Entonces, y bueno, y ni hablar de la... Implacable. Implacable. Y ni hablar de la medida 307. Porque si es que ahí viene, viene otra 306 reflexión. ahora. A 306, perdón. Ahora pasó a 306. Ahí Me viene apareció la Que es la ley 327. Nain Rotamal, eso. Ahí Apareció viene la otra, 327. otra reflexión, otra reflexión. Porque, mira, cuando el gobierno anuncia como un avance haber modificado el Código Penal para darle más protección a las policías, pero sin embargo cuando ese avance se transforma en retroceso y quiebra la coalición de gobierno y lo que hacen es se arrepienten de lo que y desconocen la autoría de eso. Al menos una parte de la coalición. No, unos fueron al menos consistentes. Los comunistas y algunos del Frente Amplio siempre votaron en contra, incluso en contra de su propio gobierno. Pero los que la apoyaron ahora la desconocen. Partiendo por el presidente Boric, que fue muy ambiguo cuando se le pregunta, oye, no, esto la verdad no era una iniciativa del gobierno, mira, nos cayó de casualidad. Sin embargo, para evitar que se fuera al Tribunal Constitucional, se promulgó en tiempo récord esta ley. Tiempo récord. Y eso también le fue reprochado al gobierno por su propia coalición. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un tribunal acoja un recurso, o rechace en realidad, un recurso de una organización ambiental en el futuro por la aplicación de las normas del TTP-11? También va a salir la coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista a decir, no, nosotros nunca quisimos hacer eso, si siempre fuimos no al TPP. ¿O qué va a pasar cuando una corte rechace un recurso amparo como fueron infinitos los que el propio asesor internacional del presidente hoy día en La Moneda, Carlos Figueroa, firmaba los recursos de amparo para rechazar las expulsiones? ¿Qué va a pasar cuando esos recursos se rechacen producto del avance número 305 de los 1000 avances? ¿También va a ser un retroceso en el futuro? Entonces la verdad es que aquí hay un problema mayor de consistencia, porque uno esperaba que el presidente Boric, que los avances de la reflexión de 4 años de gobierno le permitieran a la coalición oficialista darse cuenta de que quizás alguna de las causas que habían enarbolado en el pasado, la verdad no se mantenían en el tiempo, no eran tan sensatas, eran tiempos de campaña quizás. Entonces cuando somos gobierno nos volvemos responsables, pero ahora estamos terminando el gobierno y incluso la contradicción se hace patente cuando de los 1000 avances, bueno, empiezan a caerse de a uno y empiezan a transformarse en retroceso. Entonces quizás cuando esté el próximo gobierno, los 1000 avances van a ser, bueno, 500 y 500, 500 avances y 500 retrocesos. Y quizás en realidad ninguno sea avance, porque cuando en la comisaría de Mayeco ocurra alguna circunstancia de Mayoco, No, saludo a Mayeco también. También, No, ninguno. ocurra algún evento de vulneración de derechos, lo que sea, bueno, quizás no dimos haber construido esa comisaría. O sea, yo creo, en serio, que en esto el gobierno, si quiere además hacer una ofensiva comunicacional enorgulleciéndose de esta transformación, de haber dejado esas banderas que hoy día consideran irracionales, tiene que ser capaz de defenderlas con convicción también. Porque si no, y algo que se ha repetido mucho en este tiempo, porque si no uno empieza a proyectar lo que va a ser la actual coalición oficialista, lo que va a ser el Partido Comunista y el Frente Amplio como oposición al próximo gobierno. Particularmente por esto, incluso en temas internacionales. O sea, cuando uno escucha al secretario general del Partido Comunista defender la dictadura cubana, incluso en contra de lo dicho por el propio presidente, o defender a Maduro y pedir que se le devuelva el poder, uno empieza realmente a cuestionarse cuáles son las convicciones democráticas de algunos en la coalición oficialista. Una primera pasada antes de que te haga una pregunta, Carlos Gajardo. No, por supuesto, quedando poquito menos de 2 meses para que termine el gobierno,
siempre es un buen momento para hacer balances, ¿no? Y todo gobierno intenta mostrar las cosas positivas que ha hecho en su gestión, ese es el intento que está haciendo el gobierno, que viene además de la mano con estas entrevistas que ha dado el presidente en distintos medios, probablemente la más importante, la que dio en Tolerancia Cero, donde me parece un objetivo súper razonable intentar mostrar las cosas buenas que se ha hecho, que seguramente hay muchas y seguramente hay cosas no tantas. Creo que el tiempo va a ser la mejor manera en que va a poder evaluarse más reposadamente qué tan bueno, qué tan malo fue el gobierno. Cada uno tiene su opinión. Es evidente que la ciudadanía ha expresado un veredicto a aquello con la elección de José Antonio Kast, que como toda elección de este tipo se transforma en un plebiscito para el gobierno, y en ese plebiscito al gobierno no le fue bien. Pero creo que el tiempo, tal como ha pasado con los gobiernos anteriores de Michelle Bachelet II y de Piñera II, el tiempo va a ser más benevolente con lo que ha sido la gestión del presidente No, Gabriel Boric. Carlos, si lo único que digo yo es que si los consideran avances, si estos son realmente 1000 avances y lo creen con convicción, que los defiendan. Y que realmente, o sea, que la coalición de gobierno, o entonces, si es que tienen mucha disputa interna respecto a si son avances o no son avances, bueno, que no los pongan dentro de los 1000. Pongan 500, 100 a lo mejor, 10 avances, pero pongan No aquello. había para qué llegar a 1000, digamos. Pero van a decir, pero pueden decir que fue un error, tal como la derecha dijo que fue un error aprobar la reforma tributaria de Bachelet. Claro. Pero claro, pero no. Pero ahí la derecha no era gobierno. Po. Claro, pero te digo, de las acciones uno se puede arrepentir, pero lo mismo voy a precisar. O sea, si van a desdecirse de los 1000 avances en los próximos 4 años, ¿quién gobernó entonces? Sí, y además Es que un poco raro. parte del accountability democrático, de esa rendición de cuentas, es que uno se hace cargo no solo de sus ideas, sino de sus hechos políticos. Y yo creo que ese era el valor de este gobierno. Finalmente, por ejemplo, todos los avances en seguridad, en materia de regulación de la seguridad. Uno dice, mira, encontremos las explicaciones que encontremos, que si fueron patrocinadores de la violencia durante el estallido, pero hay que reconocer que se logró avanzar durante el actual gobierno en muchas modificaciones legales en materia de seguridad. Y la gran garantía de eso... ¿Y cuál es tu balance más allá de los cambios legislativos del tema de seguridad en el gobierno, Juan Francisco? No, pero déjame, solo para decir... Porque las leyes son una cosa, digamos, Sí, pero en la gestión en materia de seguridad, ¿cómo la ves? Déjame terminar con lo primero y voy a eso, porque ahí lo que hubo es que si hay avances en materia de seguridad, por ejemplo, en las leyes, una de las grandes gracias que iban a tener esas leyes en su aplicación en el futuro es que son leyes firmadas por el presidente Boric. Nadie te va a poder decir, como se dijo en el pasado, que esas leyes tienen un origen ilegítimo, que esas leyes son impulsadas por intenciones fascistoides, represivas. Claro, Nadie y va a poder recordemos decir una eso, cosa porque- que no es menor, ¿no? Que el presidente siempre tiene, que se ha discutido ahora, la facultad del veto. Así decir, es. si el presidente no está de acuerdo con una ley, aunque haya sido aprobada por el Congreso, Que es fundamental en el caso de Nadine Rotama, claro, por ejemplo. puede vetar y exigir reaprobaciones, digamos, con otros cuonos, etcétera. Entonces, es difícil que un gobierno pueda no reconocer la autoría de una norma. Y Si no tenía solo esa- eso, Ya que porque promulga, claro. uno claro. puede tener diferencias técnicas, pero si las diferencias son de principio, o sea, si cree que realmente supuesto. esta norma lo que está haciendo, como han dicho algunos, lo que está haciendo es permitir la represión impune, si es que, bueno, entonces, claramente ahí hay instrumentos, hay vetos, hay Exacto. recursos al Tribunal Constitucional, y lo que hubo es justamente lo contrario. O sea, tanto fue así que, porque lo que decía la ex ministra Toá hoy día en la mañana, es que bueno, si esto fue producto de la presión del ambiente como consecuencia de que estábamos en una contingencia, ¿no es Sí, cierto? porque de había 3 asesinatos de el carabineros. asesinato de claro. carabineros, sin duda, po. Pero el rol del gobierno es moderar ese ambiente y, aunque no consiga las mayorías, lograr una legislación que está bien, a lo mejor no era lo que Claro. deseaban, pero tampoco Siempre es... es una transacción al final. Exactamente. Doy para que des. Incluso más, porque ella le puso un mote a esa ley. Ella dijo que era la ley de gatillo fácil. Así como estaba con las primeras indicaciones, se explicó en la mañana. sí. Entonces, Se ganó si, una capotera gigante. si era la ley de gatillo fácil, que era inaceptable, y eso se logró superar durante la discusión legislativa, y lo que salió no fue lo que ella motejó, Y era parte de la agenda de seguridad acordada entre el gobierno y la oposición. y por lo tanto entonces lo que salió y que se promulgó en un día,
no era una norma vulneratoria de derechos que daba cuenta. Ya, daba y tu país. balance de No, los espera, 4 años. antes del balance, perdona Juan Francisco que interrumpa pero es que tenemos el elefante encima de la mesa, digamos. Pero es que antes que cambiemos de tema, po. Carlos Gajardo era el abogado de Gustavo Gatica en el caso de Soy. Marta. Es el abogado de Gustavo Gatica. Y ahora va a contar lo que va a pasar. No. El caso de la ley Naín Rodal, en tu opinión, No, yo no voy a dar una opinión de eso. Iván, ¿sabes por qué no la voy a dar? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? se ha politizado absolutamente. Entonces, obviamente, yo no fuera el abogado de Gustavo Gatica, te la comento para arriba y para abajo, digamos, ¿no? Pero sé que mi opinión en este caso va a tener un efecto, digamos. Entonces, yo en esto prefiero esperar el fallo definitivo del 13 de mayo y no voy a entrar en esta disputa pública respecto a la influencia que haya tenido la ley Naín Rotamal en el caso en concreto. te pregunto otra cosa. ¿Es Te lo razonable? pregunto de otra manera, como dicen los periodistas. No. ¿Es razonable que las partes, no los abogados, porque los abogados están acostumbrados a esto, pero que las partes reaccionen antes de conocer el fallo de la manera tan radical en que se ha reaccionado? ¿A qué te refieres con las partes? A que se ha comentado el veredicto. Ya, entendí. Sí, no, lo que pasa es que es bueno explicarlo esto. El veredicto es de alguna manera un resumen de lo que va a ser el fallo, ¿no? El fallo no puede ser tan distinto a lo que es el veredicto. Claro. Es una especie de resumen. El fallo lo que hace es extenderse más en esa explicación. Entonces En los fundamentos. digamos. claro, uno ya profundiza puede, en cada uno de los profundiza, argumentos. claro. Uno ya evalúa las entiende pruebas. más ¿A o dónde menos va? el razonamiento del tribunal, pero por supuesto tiene que desarrollarse en línea con lo que se ha dicho. No puede ser distinto a eso, sería un incumplimiento normativo, ¿no? Pero yo creo que es importante conocer el razonamiento, el detalle, la fundamentación del caso. Pero respecto del caso, yo quiero decirte que el caso de Gustavo Gatica es un caso complejo, entre otras cosas porque yo creo que influye en tu acercamiento al caso, especialmente en todo puede existir esto, pero especialmente la postura política que tú tengas. Y esto es muy evidente en lo que ha sucedido en las reacciones. O sea, tú ves todo el sector que uno podría decir de centro-derecha y derecha, alabando el fallo, celebrando el fallo, etcétera, y todo el sector de lo que uno podría decir centro-izquierda criticando el fallo. Porque como dice Carlos Peña, de alguna manera justifica lo que piensa sobre el estallido. Y porque confirma el prejuicio que tú puedes tener. Y eso yo creo que es una mala cosa porque hace que el análisis jurídico, que es lo que debiera primar, termina pasando a un segundo plano, ¿no? Entonces la discusión más bien se centra en los efectos y las repercusiones políticas del caso, y mira lo que ha pasado justamente con el tema de la ley Naín Rotamal y este casi quiebre, ¿no es cierto?, de la coalición de gobierno a partir del fallo, o sea, de eso estamos hablando. Y por eso, y esto es algo que lo dije en los alegatos del juicio, yo recordé y recuerdo hoy día las palabras que tuvo en su momento, ya que estamos además con un subsecretario del expresidente Piñera respecto al caso de Gustavo Gatica. ¿Ah? El expresidente Piñera muy tempranamente, conocido ya los antecedentes, consideró tanto a Gustavo Gatica como a Fabiola Campillay, lo dijo el 10 de diciembre del 2019 en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, como una víctima de violación de derechos humanos, cuando todavía no se sabía exactamente quién había disparado, cuando se conocía el hecho grueso. Pero luego ratificó estas declaraciones 2 o 3 años después, cuando tuvo que declarar en una investigación criminal, ya conociéndose todos los antecedentes que fueron parte del juicio, donde volvió a reconocer a Gustavo como una víctima de violación de derechos humanos. Entonces, yo lo que quiero decir es que el caso es un caso complejo. Yo creo que el tribunal hizo un esfuerzo importante por alcanzar su convicción. Me merece el mayor respeto lo que ha decidido el tribunal. Yo he hecho muchas críticas en otros casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de CQM yo critiqué mucho la manera en que el tribunal deliberó y cómo explicó su fundamento. A mí me parece, estoy en contra y tengo diferencias con lo que resolvió el tribunal, pero valoro el trabajo que hizo porque creo que era un caso un razonamiento serio. muy complejo, es un razonamiento serio y ellos llegaron a la convicción que llegaron. ¿Y qué viene ahora, Carlos, de parte de la El defensa día Gatica? 13 de mayo del año 2026, o sea, en 4 meses más se va a conocer la sentencia completa. Y ahí comienza a correr el plazo para presentar el recurso de nulidad. Ese es el recurso Que es la única opción. La única opción. Y ese recurso con Lo la ve la ley, Corte Suprema. Eso. voy ahí. Ese recurso con la ley antigua tenía un plazo de 10 días, que siempre se estimó que era un plazo muy breve, ¿no? Para presentar un recurso de un juicio de un año.
y con la modificación. Además, se lo que hizo, se pretende anular, Sí. no es que tú Claro. solamente no estás de acuerdo, tiene que haber fundamentos para Sí. la nulidad. Con la nueva normativa aprobada hace un poco más de un año, ese plazo se extendió a 30 días, hasta 30 días en los juicios largos. Entonces, hay 30 días para presentar el recurso. Ese recurso lo puede conocer, dependiendo de la causal que se invoque, o la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, dependiendo de la Depende de la que se causal. invoque. No es Sí. que vaya a No, ambas. no hay dos Ya. instancias, hay Ya. solo una instancia, dependiendo de la causal, Corte de Apelaciones o Corte Suprema. Es posible que en este caso sea un caso en que se llegue Bueno. a la Corte Suprema. Con la precisión. Mm. Juan Francisco. Oye, sí, difícil además reaccionar. Yo encuentro que este es un caso especialmente doloroso mirando hacia atrás. ¿M? Y quizá uno puede hacer, para no entrar al juicio mismo, y creo que eso tampoco es medio inoficioso, porque ya está el veredicto y lo que conocemos es más o menos conocido. Lo que sí recomiendo es leer el veredicto, ¿ah? Porque creo que es muy sustantivo y tiene una lógica que permite a cualquier lector no jurídico, digámoslo así, seguir Más o la, menos logi- entender ya. seguir la lógica Entender del cómo tribunal. razonó el tribunal. Exactamente, seguir la lógica del tribunal. Pero sí, cuando uno mira para atrás hay algunas cosas, hay algunas preguntas que hay otro elefante arriba de la mesa de Iván, que es que hay ciertas cosas que no discutimos porque parecen obvias, pero todo este debate no lo refleja así. Mira, algunas definiciones. Ninguna persona debería resultar gravemente dañada como consecuencia de ejercer su derecho a la manifestación o el derecho a reunión. Es una obviedad, Es una ¿cierto? obviedad. Y por eso es tan traumático esto, porque la postura, particularmente desde sectores más de izquierda, es que aquí hay una persona que participaba en una manifestación y como consecuencia de la acción policial resultó seriamente dañada. Ahí tendremos que la discusión, y que está en el fallo también, es si es que esa manifestación y la participación del individuo en la manifestación era pacífica o no, y por lo tanto, si no lo era, Juan Francisco, no está en discusión eso. Eso, la acusación de la Fiscalía y lo que el fallo reconoce es que era una manifestación violenta. Eso no está en discusión. claro. Ya, no, Ya, pero mira. por eso, ya. O sea, es que es evidente si las imágenes están, imágenes digamos. Era una entonces- manifestación violenta. La pregunta es, en esa manifestación violenta, ¿qué es lo que puede hacer o no hacer la Ya, policía? es que ahí voy al segundo tema. Bueno, Pregunta Entonces, que está abierta. cuando le Ujú. exigimos al Estado que frente a una manifestación violenta actúe, ¿no es cierto? Estamos asumiendo que la única forma de actuar es una forma que permita reprimir, y digámoslo con nombre así como con claridad, reprimir esa violencia. Claro, porque si no la violencia va a terminar en que le van a pegar a un niñito, van a quemar un local comercial No, o van a saquear y el un... fallo lo que sea, lo hace, van a porque pasar lo cosas, digamos. ejemplifica el fallo con que en el edificio que está en la esquina de Carabineros de Chile con Doctor Corbalán, la turba se metió al departamento del segundo piso y empezaron a sacar los muebles del segundo. Esto es un departamento, un domicilio De alguien, de claro. alguien. Empiezan a sacar los muebles, los tiran por la ventana y los queman abajo. Hizo una pira con los muebles de una persona que vivía en el segundo piso de Doctor Corbalán con Carabineros de Chile. ¿Ya? Entonces ahí uno llega y dice, frente a eso hay dos opciones. Incluso he escuchado a algunos abogados que dicen, bueno, la opción uno es que si es que esa violencia no era controlable, entonces Carabineros tiene que replegarse. Y eso es como la inacción del Estado. O la alternativa es que Carabineros actúe para reprimir esa violencia, para que lo digamos claramente, reprimir esa violencia. O sea, si te están tirando los muebles de tu departamento, lo que quieres es que Carabineros actúe, digamos, Exacto. que es lo que corresponde. Eso es un Y- portonazo. Y el Sí, tercer gran punto es que nosotros, y algo que no se dice, nosotros dotamos a las policías de algo que cuando desde las teorías de contractualistas, ¿no es cierto?, del Estado, cuando nosotros la sociedad renuncia a la violencia y le da el monopolio de la fuerza al Estado, se la da a través de las policías, dotamos a las policías de instrumentos que son esencialmente causantes de daño. Cuando le damos una luma, y si esa persona usa la luma, va a causar un daño. Puede causar lesiones graves, gravísimas. Puede quebrar a alguien con un producto de un lumazo. Cuando le damos un carro lanzagua, puede causar daño. Y es más, tuvimos un caso muy traumático, una Sí, persona en que resultó Valparaíso. fallecida como consecuencia del uso del carro Y lanzagua. por eso, Juan Francisco, estamos de acuerdo, supongo, que ese uso de la fuerza tiene que cumplir ciertas formas, ¿no es Así cierto? es. Ciertos Claro. protocolos, No, pero- ciertos procedimientos. Pero lo que no se puede Racional, totalmente, proporcionado. pero lo que no podemos desconocer, porque hoy día, incluso en la racionalidad del presidente el otro día, es que si es que el resultado es dañoso, ya es condenable. Cuando en realidad sabíamos desde el principio, desde que le dimos escopeta antidisturbios a los carabineros,
para que, mira cómo se llaman, es escopetas antidisturbios. No, pero es que ahí ya tenemos algunas diferencias. No lo sabíamos desde el comienzo, según la versión del gobierno, digamos. No, De hecho, cuando se supo el resultado de los efectos de la escopeta antidisturbios, se suspendió su uso. No, pero Carlos, Claro, incluso tres días no, después. incluso asumamos que independiente de la materialidad, ¿para qué se usa la escopeta antidisturbios? ¿Cuál es el efecto buscado de Para disparar disolver- balines de goma? Para disolver los ¿A disturbios, para través de, reprimirlo. ¿A través de qué? ¿Cómo La lo fuerza. No, De pero, balines, pues. pero ¿qué hacen los balines? Te Hieren pegan, a las pues. personas. Hieren a Hieren a las personas. Eso es lo que, o sea, la intencionalidad Ya, del, porque no sé, del es que arma es que sabes que es herir. la discusión es mucho más compleja, ¿no? Porque partamos de la base que se descubrió después que no eran balines de goma. No, pero eso es independiente. No, pero ¿cómo va a ser independiente? No, porque- Si es una cuestión fundamental. Po. No, pero incluso se si quería- utilizaban inicialmente pensando que eran balines de goma y No. luego un informe de la Universidad de Chile demuestra que no eran balines de Carlos, goma y eso provoca que se suspenda su uso. asumamos ni siquiera ya, dejemos fuera la escopeta antidisturbios. Asumemos el agua. Y el gas lacrimógeno. El gas lacrimógeno lo que pretende es causar molestia. Sí. Incluso causar un No, daño no Exosor, permanente. Eventualmente. Sí, claro. ¿Cachai? No, sí, yo lo que digo, Juan Francisco, yo creo que hay dos temas centrales que están en esta discusión. Que uno es, efectivamente, si se dan los requisitos o no de la legítima defensa. Eso es fundamental y ahí el tribunal Pero es que- tuvo una posición y la fiscalía tenía otra, digamos, ¿no? Pero Carlos, es que incluso ahí yo creo que eso es disputable porque Exacto. Carabineros en este caso tiene que actuar solo en legítima defensa. Y entonces, por ejemplo, en el caso del departamento del segundo piso, ¿qué era proporcional a que no le robaran los muebles y les Bueno, tiraran es por que- la es que ventana? esa es la discusión. Esa es la discusión. Es Y- un y- turbazo. y segundo, Un turbazo. Pero entonces no se pueden ocupar ningún... No, pues un turbazo. Nada que no afecte sino a los muebles. Un digamos. turbazo, un carabinero llega, están arrasando un departamento, tiene que disparar. ¿A dónde dispara el otro tema? Bueno, pues sí, pero bueno. es que en la lógica proporcional no hay proporción entre salvar los muebles de esa pobre señora y eventualmente Por utilizar eso- un arma que es capaz de causar Juan daño. Francisco, por eso la discusión no es tan sencilla, no No, es es muy difícil. blanco-negro. ¿Ah? La discusión no es no puede hacer nada y O- la otra o opción es puede puede matar a disparar a alguien. matar. Claro, ¿Ah? claro. O sea, no son esas las Y por opciones. eso ningún carabinero Por eso- utilizó su arma de fuego. Por eso están establecidos formas de actuar, protocolos, procedimientos, etcétera. Y eso es lo que se discutía en este juicio. Así es. ¿Ah? Si este intento No, sí, por eso no quería entrar al está bien, al pero detalle, entramos digamos. igual. Sí. Por eso esto te lo aclaraba al tiro, digamos, porque acá nunca ha estado en discusión que la manifestación era violenta. Si el tema es en esa violencia, ¿qué es lo que podía hacer Carabinero? No, sí, ¿sabéis ¿Qué lo que resultaba pasa a mí? proporcional y qué Sí, qué ¿qué podía es lo que resultar podía hacer? delictual? ¿Sabéis lo que digamos? me pasa Y a lo mí? fundamental, déjame Ah, decirte, perdón, y lo sí. fundamental era efectivamente si podía usar la escopeta antidisturbios, que 3-4 días después fue prohibido su uso. ¿Cómo debía hacerse ese uso? No, perdón, fue limitado solo a agresiones grado 4 Sí, o sí, 5. sí, sí, es se decir, suspendió. No, fue Se- limitada a las agresiones grado 4 y En 5. los hechos, Juan Francisco, se suspendió, Sí. no se siguió utilizando. Y lo que se comunicó en su momento Sí, es sí, que se se dejaba podía. usar, digamos. Pero en ese momento se utilizaba. La pregunta es cómo debía utilizarse. ¿Habían reglas o no para utilizarse? Yo creo que esa es la discusión fundamental en este juicio. La posición de la Fiscalía era, se podían usar las escopetas antidisturbios en determinadas circunstancias, que demos por buena que eran, pero ese uso tenía que ser de una manera específica. ¿Ah? Todos Y los no lo que- fue, digamos. todos Eso esa los es la que postura de la declararon en el fiscalía. juicio, y eso lo reconoce también en el tribunal, declaraban que eso tenía que ser al tercio inferior. Algunos decían entre tobillo y rodilla, bajo la cintura, de distintas formas de expresión, todos los carabineros, incluyendo el acusado, incluyendo Crespo, e incluyendo los instructores. Pero el tribunal, vamos a ver cómo lo desarrolla, estimó que eso no era un reglamento, digamos. Esa es la gran discusión, Sí, diría yo, sí. sino que eso era una especie de recomendación. Porque si se hubiera usado adecuadamente, no habríamos llegado al juicio. ¿No es cierto? Sí. Si se hubiera usado la escopeta antidisturbios hacia el tercio Claro, y inferior, por eso está la discusión de los No, 2 grados de de que los diferencia grados de en el diferencia, ángulo de etcétera. que ahí es- disparo. ahí es donde yo pero hago- es que la discusión está es un poco poquito pasado, más sí, ya, compleja, eso es para lo que que digo. cerremos. No, Porque ahí es que si toda la discusión es que cuando yo escucho muchas de las opiniones que condenan el fallo, la condena viene directamente de haber causado el daño, no de haberlo causado ilegítimamente. Entonces, y es muy difícil en términos Claro, emocionales la lógica es, alguien resultó con heridas gravísimas. y por lo tanto es condenable. Exacto. Sí. Y en realidad Entiendo tu es lógica, sí. medio falso porque siempre supimos, incluso al momento de dotar al carabinero de un arma de fuego, Que iba a haber algún que tipo iba a de haber daño. alguien dañado. Si la pregunta es si ese daño es legítimo o no es legítimo. Con Juan Francisco Gali, con Carlos Gajardo, con Quique Mujica, estamos haciendo Página 13.
Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica.